a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Bueno chicos, el día de hoy haremos números primos, ¿de acuerdo? Números primos, bueno, no es nada más que con una parte más de la divisibilidad. Vamos a hablar con respecto a los números que se pueden dividir, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en este caso, números divisibles o también considerados como múltiplos. ¿Se acuerdan que decíamos que era equivalente, no? Bueno, esta es una continuación, este es un caso particular con los números primos. ¿Quiénes son los números primos tan conocidos como ustedes, no? A veces los números primos siempre es una dificultad para todos los alumnos, siempre y cuando no dominemos un poco esa parte. Pero como nosotros ya hemos visto bastantes casos con respecto a divisibilidad, hemos visto los casos fundamentales con respecto a los criterios, así que esta parte es una continuación más de esa divisibilidad. ¿De acuerdo? La cosa es un caso particular llamado números primos, nada más. Bueno, la primera parte consiste en determinar qué es un número primo. El número primo no es nada más el número que va a tener dos divisores. ¿Qué significa que tenga dos divisores? Significa que tiene dos números que se pueden dividir. ¿Cuáles serán ellos? Por acá voy a poner un ejemplo. Dos números que diga dos divisores. En este caso, el número 2. ¿Entre qué números se puede dividir? ¿Puedes dividir entre 1? Sí. ¿Puedes dividir entre 2? También. ¿Significa que tiene cuántos divisores? Esto que está acá llamaremos cantidad de divisores. ¿Cantidad de divisores? 2. Porque solo tiene dos divisores que permiten dos números que se puedan dividir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos al 3? ¿El 3 puedes dividir entre 1? Sí. ¿Lo puedes dividir entre 2? No, pero entre 3 sí. ¿Algún número más? No, nada más. Entonces la cantidad de divisores para ellos será 2. Siguiente. El siguiente número será el 4, ¿verdad? El 4 lo puedo dividir entre 1, lo puedo dividir también entre 2, también lo puedo dividir entre 4. Esta cantidad de divisores, ¿cuántos divisores tiene? 3 divisores. El 5, ¿cuántos divisores tiene? El 1 y el mismo 5. 2 divisores. El número 6, ¿cuántos divisores tiene? Tiene el 1, tiene el 2, porque también lo puedes dividir entre 3, también lo puedes dividir entre 6. Cantidad de divisores 4, ¿verdad? Entonces, número primo solamente me representa los números que solo van a tener dos divisores. Dos divisores, dos divisores, dos divisores. ¿Qué significa? El número 2 es un primo, el número 3 es un primo y el número 5 es un primo. El 4 no porque tiene 3 divisores, el 6 no porque tiene 3 divisores. Entonces, de esa manera es como tú encuentras la cantidad de divisores para cada uno. Acá tengo la cantidad de divisores. Mira, he puesto acá. Porque esto que está acá es una serie, ¿de acuerdo? El menor número que tiene dos divisores es el 2. Luego sigue el 3. Significa que el número primo es 2. ¿Quién más? El 3 es un número primo. El 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así de una manera infinita. Hay cantidad de infinitos números primos. ¿Estamos de acuerdo? Que solo tienen dos divisores. El menor de todos es el 2. Profe, ¿y el 1? El 1 no. ¿Por qué? Porque acuérdate que el 1, ¿qué dos divisores tiene? El 1 tiene solo un divisor. Esto significa que deben tener dos divisores. Un divisor es diferente de 2, significa que esto no es primo. Entonces, profe, ¿qué es el 1? El 1 es considerado como un número especial, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a decir que ese número no es 1, no es un primo, por si acaso. Hay muchas personas que se confunden pensando que el número 1 es un primo, más no es un primo. El menor número primo siempre es el 2. Y hay una característica más con respecto a los números primos. Solamente existe dos números primos consecutivos, que llamamos al 2 y al 3. Porque después viene el 3 y el 5, que están separados. El 5 y el 7 mucho más separado. El 7 y el 11 más separado y así. Los únicos dos números consecutivos que van a ser primos siempre van a ser el 2 y el 3. Nada más, no existen más números consecutivos que sean primos. Después todos son mucho más lejanos. Ahora,
Vamos a la siguiente parte. Esto es lo único que tenemos que saber con números primos, así que no es nada difícil saber los números primos. Sabemos que deben tener dos divisores. Muy bien. Ya explicamos esa parte, espero que se haya entendido. Espero que sepan que cuando hablamos de números primos estamos hablando de cantidad de divisores. La cantidad de divisores que puede tener un número. Como hemos dado cuenta, los que tienen solo dos divisores son números primos. Ahora, pero profe, si estas personas que están acá tienen dos números primos, ¿qué significa los números que tienen más divisores? Como en el caso del 4. ¿El 4 cuánto tenía? El 1, tiene el 2 y también tiene el 4. Y el 6 también tiene al 1, tiene el 2, tiene el 3 y también tiene el 6. ¿Esta cantidad de divisores cuánto es? 3. ¿Esta cantidad de divisores cuánto? Si estos no son primos, ¿qué números son? Esto que está acá será un número compuesto. Cuando son más de dos números primos, significa que son números compuestos, que están compuestos por mucho más valores que 2. Entonces, si tienen más de dos divisores, ¿qué significa? Que ya no son números primos, sino que son números compuestos. Nada más, ¿de acuerdo? Ellos son los números compuestos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes serán los números simples? Los números simples es un conjunto. El conjunto que está formado siempre por números primos y la unidad. Ahora, ¿acaso nosotros vamos a agregar a esta famosa unidad, o sea, el número 1? ¿De acuerdo? Estos siempre van a ser los números simples. ¿Números simples quiénes son? Formados por los números primos más la unidad. Siempre esto que está acá son los números simples. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula esos números simples? Muy bien, ahorita vamos a demostrar quiénes son los números simples. Es muy fácil para demostrar. Para eso vamos a hacer un problemita, ¿de acuerdo? Que ahorita lo vamos a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es nada complicado, simplemente números simples van a ser números primos más 1. ¿De acuerdo? Números primos más 1. Si me dicen calcular los números simples de tal número, tú sabes que son sus números primos más 1. Pero ¿cómo determino los números primos? Muy bien, ahorita lo vamos a determinar eso. ¿De acuerdo? Para eso he hecho esta descomposición que voy a explicar más adelante. Bueno, solamente ahora queda en mención con respecto a qué son los números simples. Números simples son números primos más 1. Siguiente. Números primos entre sí. ¿Qué significa primos entre sí? Los famosos números PESI. ¿Cómo PESI, profe? Números PESI significan primos entre sí. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta del millón. 2 y 5 serán primos entre sí. ¿Pero qué significa ser primo entre sí? Significa que ambos solamente tienen un divisor en común. A ver, ¿qué divisor en común, profe? Dice, el 2 tiene divisor el 1 y el 2. ¿Y el 5 qué divisores tiene? El 1 y el 5. Mira, ¿qué divisor común tienen ambos? ¿En qué están compartiendo? El 2 tiene al 1 y el 5 también tiene al 1. Solamente es el único divisor común que tienen. Entonces estos dos números son primos entre sí. ¿Qué significa primos entre sí? Primos entre sí, más conocido como PESI. Este es equivalente que algunos le ponen PESI, son PESI. Así. ¿Qué significa primos entre sí o números PESI? Significa que el 2 y el 5 son números PESI. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente, hay muchas personas que se equivocan con los PESI. Porque piensan que como son primos entre sí, significa que ambos números tienen que ser primos para que sean PESI. Pero es correcto. Dos números primos siempre van a ser primos entre sí. Significa primos entre sí, significa que no son primos los números, significa que son entre ellos dos primos. No significa que 2 y 5 tienen que ser necesariamente primos. Ejemplo, acá sí son primos, pero no necesariamente significa que 2 y 5 tienen que ser primos. Un ejemplo. Te puedo poner al número 12, ¿de acuerdo? Y te puedo poner al número, no sé, pues 17. El número 12 tiene factores como al 1, lo puedo dividir entre 2, lo puedo dividir entre 3, lo puedo dividir entre 4, lo puedo dividir entre 6 y lo puedo dividir entre 12. Mira cuántos divisores tiene este 12. Tiene 6 divisores. Y el 17 tiene al 1 y al 17, nada más. Ah, bueno, está bien, pues, ¿no? ¿Cuántos divisores en común tienen ambos? Solamente quienes comparten en común. Él tiene el 1 y él también tiene el 1.
Como ambos tienen solo el 1, significa que estos dos números, ¿cómo son? Pésimos. Primos entre sí. Profe, el 12 no es un primo porque tiene más de 2 divisores. Correcto. El 12 no es un primo, pero con el 17 son primos entre sí. ¿Por qué? Porque solamente comparten a un divisor. Entonces, no significa que porque me digan que son primos entre sí, significa que ambos números tienen que ser primos. Solo significa que ambos números solo comparten a un divisor que es el 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el decir P no significa que ambos números deben ser primos, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante para esta parte de los problemas. Vamos a ver lo que es descomposición canónica. Todo teorema fundamental de la aritmética tiene lo que llamamos un teorema que se llama descomposición canónica. Todo número lo podemos hacer a través de la descomposición canónica. ¿Y cómo hago la descomposición canónica? Fácil. Así, mira. Para hacer la descomposición canónica no es nada más que utilizar el número. Si yo quiero hacer el 24 de la descomposición canónica, entonces tú vas a hacer esto, mira, observa. Vamos acá a sacarle el máximo común múltiplo. ¿Cómo sería eso? Primero, el 24, ¿qué es lo que tiene? Mitad. Entonces la mitad de 24, 12. La mitad de 12, 6. La mitad de 6, 3. 3 le sacas tercia, te queda 1. Ahora, ¿qué se hace con esto? Esto se opera por acá. Esto va a ser equivalente. ¿Qué significa? Que 12, que diga 24, es igual a la descomposición canónica. 2 por 2 por 2 significa que hay 2. Pero ¿cuántas veces aparece 2? 3. Entonces va a estar 3 elevado al cubo. ¿Cuántas veces aparece el 3? 1 nada más. Así sería. Esto que está acá es la famosa descomposición canónica, muchachos. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante saber que todo número va a tener factores primos. Estos números que nosotros hemos encontrado, que es el 2 y el 3, o todos los que aparecen acá, siempre van a ser llamados factores primos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los factores primos serían en este caso factores primos. ¿Quiénes son? 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, con eso yo ya puedo responder esta gran famosa pregunta. Cantidad de números simples, cantidad de divisores simples. Cantidad de divisores simples de 24, ¿cuánto sería? Voy a poner así, mira. Cantidad de divisores simples de 24 es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos números primos tiene? Tiene 2. Más, acuérdate que le agregas la unidad, ¿sí o no? Sería igual a 3. Esa sería la respuesta para esa pregunta, muchachos. Ah, eso significa cantidad de divisores simples, por si acaso. ¿Cuánta cantidad de divisores simples tiene el 24? Tiene 3. Tienen 2 números primos, más 1 significa 3 números simples. Nada más, eso es lo que tú tienes que saber para ese problemita. Cantidad de divisores va a ser igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Cantidad de divisores simples va a ser igual, de 24 va a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la cantidad de números primos. ¿Cuántos números primos tenía? Al 2 y al 3 significa que tiene 2. Más 1 me da 3. Esa es la cantidad de divisores simples, de 24. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta. Profe, pongamos un poco más difícil. Cantidad de divisores simples para 180. Fácil. Para eso lo que vamos a hacer en este caso, nuevamente aplicar para hallar mi descomposición canónica. Para hacer la descomposición canónica, primero comienzo con los factores siendo mi máximo común divisor. Me queda mínimo común múltiplo. Por acá sería mitad 90. Mitad 45. Después de esto, ¿qué tiene? Si no me equivoco, tiene tercia. Sería 15. Pero también tiene tercia. Sería 5. Y tiene quinta, que sería 1. Muy bien, entonces de acá yo diré
180 en la descomposición canónica es igual a ¿quién? A 2, pero ¿cuántas veces aparece el 2? 2 veces, entonces lo elevaré al exponente 2. ¿De acuerdo? Por el siguiente número. ¿Qué número primo aparece? El 3, ¿verdad? El 3, ¿cuántas veces está apareciendo el 3? 2 veces también, entonces lo elevamos al cuadradito. Por, aparece una vez 5, entonces sería 5 elevado a la 1. Dime, ¿cuántos factores primos tiene? ¿Cuántos factores primos tiene? ¿Alguien puede decirme? Creo que no es fácil, no es difícil. ¿Eh? ¿Cuántos factores primos hay? Hay al 2, al 3 y 5. Ellos son. Si me preguntan cantidad de divisores simples del número 180, ya pues ya está. ¿Cuánto sería esto? Cantidad de divisores simples, ¿cómo se calcula? El número de primos más 1. ¿Cuántos números primos hay? 1, 2 y 3 primos. Pero acuérdate que a todo eso le tenemos que agregar 1 más 1. Sería 4, ¿verdad? Entonces la cantidad de divisores simples para 180 sería igual a 4 unidades. Esto sería la respuesta para ese problemita. Como se dan cuenta, hacer la descomposición canónica no es nada complicado y mucho más fácil todavía ya la cantidad de divisores simples, ¿no? Simplemente cuento mis números primos y le agrego 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero por qué he querido hallar los números primos? Que diga, ¿por qué he querido hacer la descomposición canónica? Porque esa descomposición canónica me va a ayudar a mí, ¿en qué? Me va a ayudar para determinar la cantidad de divisores totales que tiene un número. Ustedes saben que para hallar la cantidad de divisores uno tiene que hacer divisiones, ¿verdad? Así como cuando hice con el 6, con el 12, ¿no? Hallo la cantidad de divisores que tiene cada uno. Un ejemplo, ¿no? Por acá. Si es que yo quiero hallar la cantidad de divisores de 12, fácil, divide entre 1, divide entre 2, divide entre 3, divide entre 4, divide entre 6, divide entre 12. Tiene la cantidad de divisores, ¿cuánto sería? 12. 12 que estoy hablando, 6 divisores, ¿verdad? Esa sería la cantidad de divisores, que serían 6 por acá. Entonces, esta cantidad de divisores que están por acá, tú lo puedes calcular de otra manera. ¿Qué significa? Que lo podemos calcular a través de una formulita que vamos a plantear por acá. Pero para calcular esa cantidad de divisores, lo primero que tú tienes que hacer es encontrar la descomposición canónica. ¿Qué significa? Que ese 12 tienes que aplicar la descomposición canónica. Un ejemplo, ¿no? Descomposición canónica de 12. Esto va a ser igual a 4 por 3, que sería 2 elevado al cuadrado, por 3 elevado a la 1. Esa es su descomposición canónica de esto. ¿Pero por qué quieres hallar la descomposición canónica? Porque me dice que la cantidad de divisores lo vas a hallar a través de esta fórmula. Teniendo primero la descomposición canónica, es como yo puedo calcular esta fórmula. O sea, significa que primero hago la descomposición para luego aplicar esta formulita que está acá. Primero debo tener esta descomposición para luego aplicar esta formulita. Cantidad de divisores va a ser igual a los exponentes de los números primos, pero agregado en 1 y lo multiplicamos. ¿Cómo así? ¿Los exponentes quiénes serían? Acá 2 y acá 1. ¿El primer exponente cuánto es? Significa que la cantidad de divisores para este caso sería este exponente, que sería 2, le agrego 1 unidad y lo multiplico por otro exponente más 1. A todo exponente le voy a agregar 1, pues no. Este 2 más 1, este 1 más 1. ¿Cuánto sería? 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. ¿Viste? Entonces, la cantidad de divisores de 12, ¿cuánto es? 6, a través de la formulita. Pero nosotros sabíamos que salía 6, ¿verdad? Solamente era un método para corroborar eso. Ahora, eso lo vamos a hacer para ese problemita. Ya la cantidad de divisores de 180. Primero determinemos la descomposición canónica de 180. 180, su descomposición canónica justo lo hicimos en la parte superior. La descomposición canónica de 180, ¿cuánto es? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 elevado a la 1. Muy bien. Para hallar la cantidad de divisores, ¿cómo sería? Cantidad de divisores
no es nada más que el exponente elevado a 1, ¿verdad? El primer exponente, ¿cuánto sería? 2 más 1. Por el siguiente sería 2 más 1. Por 1 más 1. Entonces la cantidad de divisores, ¿cómo sería? Cantidad de divisores sería igual a 3 por 3 por 2. ¿Cuántos divisores debe tener entonces? 3 por 3, 9 por 2, 18 divisores. La cantidad de divisores para 180, ¿cuánto es? 18. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de divisores. Ahora, profe, eso es la cantidad de divisores. Muy bien, entonces con eso yo puedo calcular la cantidad de divisores para cualquier número. Sí, correcto, siempre y cuando tengas la descomposición canónica. Si tú tienes la descomposición canónica, listo, ya está, ya puedes calcular la cantidad de divisores. Vamos a ver ahora, además de todo eso, tenemos este caso. Además de todo eso, ¿qué más tenemos? Que el número de divisores, o cantidad de divisores, va a ser igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. La suma de todos los simples más todos los completos siempre me da la cantidad de divisores que tengo en total. Un ejemplo, por acá. Si me piden hallar la cantidad de divisores compuestos de 180, ¿cómo sería la cantidad de divisores compuestos de 180? Bueno, fácil. Acuérdate de esa formita. Cantidad de divisores será igual a cantidad de divisores simples más cantidad de divisores compuestos. ¿De acuerdo? Eso será la formita que tú vas a calcular. Cantidad de divisores de 180, justito ya lo hallamos todo eso. ¿Cuánto vale la cantidad de divisores de 180? 18. ¿Cuánto vale la cantidad de divisores simples de 180? Mira, acá lo hallamos. Cantidad de divisores de 180, ¿cuánto salía? 4 nada más. Más la cantidad de divisores compuestos. Profe, ¿no hay una formulita directa para calcular compuestos? No. Tienes que calcular ambos, esto y esto. Calculas estos y con eso te sale eso. Esto pasa a restar, entonces tienes que la cantidad de divisores compuestos para 180 es equivalente o es igual a ¿cuánto? A 14. Eso sería la respuesta para ese problema. La cantidad de divisores compuestos para 180 sería 14. ¿Aplicando qué formulita? Esta. Entonces eso es una formulita más que tienes que agregar a tu lista para poder resolver ese tipo de problemita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso ha sido toda la primera parte de números primos, porque vamos a ver una segunda parte. Esta es la primera parte. Todo lo que tenemos que saber, que es el concepto básico. Vamos a hacer unos cuantos problemitas para que quede un poco más claro todo esto. Determinar el número de divisores pares del número 36.000. Ya. Primero lo que tenemos que hacer es descomposición canónica. Para hacer descomposición canónica, lo hago rápidamente por acá. Yo sé que 36.000 va a ser igual a ¿cuánto? A ver, déjeme ver. Este es 4 por 9. Tengo un 2. 4 por 9 significa 2 al cuadrado, pero acá también tengo 2. 2 al cuadrado sería que tuviera 2 al 5. Tengo 3 elevado al cuadrado y tengo un 5 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Así sería la descomposición canónica. Ya tengo la descomposición canónica. Es muy importante determinar la descomposición canónica en este caso. Profe, pero ¿cómo yo determino los números? Yo quiero que todos los divisores que yo voy a hallar sean números pares. Fácil. Si tú quieres que todos estos números que están acá sean números pares, o sea, todos sus divisores sean números pares, ¿qué me garantiza que algo sea un número par? ¿Múltiplo de cuánto tiene que ser? Número par es equivalente a decir un múltiplo de 2, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Número par significa que es equivalente a múltiplo de 2. Entonces significa si esto es equivalente a múltiplo de 2, por acá lo vamos a colocar. Par es equivalente a decir múltiplo de 2.
Si par es equivalente a decir múltiplo de 2, significa que esto, ¿cómo puedo garantizar que esto sea un múltiplo de 2? Fácil, para que esto sea un múltiplo de 2, va a ser esto, mira. Vas a separar un 2 por, abres un paréntesis por acá y colocas. Si tú quitas un 2 acá, acá sería 2 a la cuarta. Recuerda que acá sería 1. 3 al cuadrado y 5. Eso no afecta en nada. Entonces, profe, por qué has separado acá el 2? ¿Por qué? Porque me han dicho que tiene que ser un múltiplo de 2, o en otras palabras me han dicho que tiene que ser par, significa que tiene que ser múltiplo de 2. Si me hubieran dicho que tiene que ser múltiplo de 3, yo lo que hubiera separado ya no hubiera sido 2, sino que hubiera separado un 3. Si me hubieran dicho que quiero que todo sea múltiplo de 5, significa que yo ya separo ahora un 5. Si me hubieran dicho que tiene que ser múltiplo de 6, separo un 2 y separo un 3, porque 2 por 3 me da 6. Si quieren que sea múltiplo de 15, separaría 3 y 5. ¿De acuerdo? Entonces lo pongo acá adelante. ¿Por qué? Porque con eso garantizo que todo lo que está acá adentro, toda esta respuesta, como al ser multiplicado luego, todo lo que está acá adentro, al ser multiplicado por 2, significa que esto va a ser un múltiplo de 2. Entonces por eso que le pongo 2 adelante, porque todo este resultado que está acá, la cantidad de divisores que me salga a esto, multiplicado por esto, siempre van a ser múltiplo de 2. Entonces lo único que tengo que calcular es la cantidad de divisores de esto. Esto viene a ser la cantidad de divisores par. ¿Y cómo determino esa cantidad de divisores? Fácil. Sería igual. El exponente es 4, sería 4 más 1. Por el siguiente exponente sería 2 más 1. Y el siguiente sería 3 más 1. ¿De acuerdo? Entonces la cantidad de divisores sería nada más y nada menos que 5 por 3 y por 4. ¿Cuánto resulta todo eso? Sería 3, 5. Sería esto igual a 60. La cantidad de divisores pares sería cantidad de divisores, 60 divisores pares. Esa sería la respuesta. Nada más, muchachos. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para ese problemita. Cantidad de divisores pares sería igual a 60. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para ese problemita. Muy bien. Vamos al problemita número 2. Dice, descomposición canónica. Ya me dan la descomposición canónica. Calcular el cantidad de divisores múltiplos de A. Acá viene un problema que nosotros no sabemos cuánto vale A. Así que lo que tenemos que hacer es tantear valores. Tantear en aritmética, ¿qué significa? Probar valores, ¿no? Pero ustedes saben que en aritmética tienen que tener lo que llamamos un criterio bastante, porque hay muchas personas que van a comenzar a probar infinidad de valores y a veces no tienen que cumplir. Primero, si estamos hablando de una descomposición canónica, lo que me brinda una descomposición canónica fundamental es que todos los factores que tú vas a encontrar siempre son números primos. Significa que todos estos que están acá siempre son números primos. Bueno, siempre son números primos, mira. Entonces, si es que ya tengo la descomposición canónica, significa que esos números que he encontrado acá tienen que ser números primos. ¿Qué números primos? Mira, aparece el A y aparece el A más 1. Significa que A y A más 1 son números consecutivos. ¿Qué números consecutivos pueden ser números primos? Los únicos números consecutivos que pueden ser primos son el 2 y el 3. No hay más números que sean consecutivos y que sean primos. Solo son el 2 y el 3. Bueno, entonces ya se acabó el problema, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si significa que estos dos números son primos, significa que uno tiene que ser 2 y el otro tiene que ser 3. Entonces A tiene que ser 2. Entonces P en realidad sería, ¿no? Así. Eso tiene que ser 2, sería 2 elevado al cubo. Por sería 3 elevado a la 2, que sería A vale 2. Por A vale 2 más 11 sería 13, mira que también es un número primo, elevado a la 2. Ahora sí, ya tengo la descomposición canónica. Calcular la cantidad de divisores múltiplos de A. O sea, múltiplos de 2. Me piden
cantidad de divisores múltiplos de 2. Para calcular esta cantidad de divisores significa que tengo que hacer la descomposición canónica de P, que sea múltiplos de 2, significa que este P lo tengo que separar un 2, ¿verdad? Quiero que sea múltiplo de 2, entonces separamos un 2 por acá. Ahora paréntesis. Si le quito un 2, ya no sería 2 al cubo, sino que sería 2 al cuadrado. El 3 no afecta en nada, se mantiene, y el 13 también se mantiene, ¿no? Y cerraríamos por acá. Entonces lo que me están pidiendo esto sería la cantidad de divisores múltiplo de 2. Nada más. Entonces la cantidad de divisores de este caso, ¿cuánto sería? 2 más 1 sería 3. 2 más 1, 3 y 3. 2 agregado 1. La respuesta sería 3 por 3 por 3. 27. 27 divisores pares. Esa sería la respuesta, muchachos. 27 divisores pares. Esa sería la respuesta para ese problemita. ¿Sí? Nada complicado, solamente es cuestión de analizar un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al último problemita, con el cual esperemos que les haya quedado completamente claro esto que es el tema de números primos. ¿Cuántos divisores simples tiene esto? Divisores simples. Ah, profe, entonces lo único que tengo que hacer es determinar cuántos números primos tiene, le agrego 1 y ya me salió. Números simples son esos, pues, ¿no? Números primos más 1. Pero ¿cómo hay la cantidad de números primos? Haciendo la descomposición canónica. Pero así como está, ¿lo puedes hacer la descomposición canónica? No, porque mira, así llamamos las cantidades simples, ¿eh? ¿Puedes hacerlo de esa manera? No. No se puede calcular de esa manera. Entonces lo que tengo que hacer es primero trabajar con estos numeritos. A ver, un poco de álgebra nada más, un poquito. Voy a factorizar 14. Voy a un factor común que sería 14 elevado a la 8. Si tú haces eso, acá tenías 14 a la 10, significa que acá te sobra un 14 elevado al menos, sería... Ahora, esto muchachos es diferencia de cuadrados, ¿o no? ¿Qué significa que sea diferencia de cuadrados? Por acá lo vamos a colocar. Significa que voy a tener 14 elevado a la 8 por 14 más 1 o 14 menos 1 por 14 más 1. ¿Qué significa? ¿Que esto cuánto sale? 13, 15. Y esto es 2 elevado a la 8, 7 elevado a la 8, esto sale 13 elevado a la 1, esto sale por 15, que sería 3 y sería 5. Muy bien, ya está. Esta es una descomposición canónica para todos estos números. Te pregunta cantidad de divisores simples. Bueno, la cantidad de divisores simples, fácil, por acá lo copamos. Cantidad de divisores simples, ¿a quién es igual? A números primos más 1. ¿Cuántos números primos hay? 1, 2, 3, 4 y 5 números primos. 5 números primos, pero no te olvides que a todos siempre le agregamos 1. Entonces, ¿cuántos números simples habrá? 6. Esa sería la respuesta. Cantidad de divisores simples en este caso sería 6. Muy bien. Eso es todo con respecto a esta parte del capítulo llamado números primos, que es una continuación con respecto a divisibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Se podría también decir en otros capítulos como divisibilidad, la tercera parte. Bueno, pero es que el caso particular para números primos. No se preocupen que en la próxima clase vamos a seguir hablando un poco más de esto de los números primos. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar distintas formulitas más. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Gracias.